8. Buenos días, bendiciones, bendiciones. Un gusto poderlos tener por acá de nuevo en la plataforma del Facebook Live. Hoy tenemos un invitado súper especial, el cual nos va a hablar sobre el ADN de Shiloh en español. Démosle la bienvenida a nuestro pastor Javier Ramos. Hola Rosemary, es un placer estar con ustedes hoy en Facebook Vivo y es buen tiempo ahorita invitar a amistades y a otra gente que sean parte de la conversación. Ya como hemos estado hablando nosotros, estamos con expectación de lo que Dios va a hacer durante este tiempo. Grandioso. Bueno, pastor, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente. Quiero que nos hable un poquito más sobre usted. ¿Quién es el pastor Javier Ramos? Interesante. Le estaba diciendo al equipo aquí que como Dios ha estado estirando con mi español, porque mi español no es muy bueno. Yo me crié con mis papás mexicanos y mi mamá siempre me hablaba en español de niño chiquito y nunca quería hablarle en español, pero solamente me hablaba, me contestaba y no me contestaba hasta que yo le respondiera en español. Y yo siempre enojado, pero ahora honro a mi mamá por esforzarme a hablar español, más teniendo una comunidad hispana aquí en la iglesia, estando en la área Bahía. Ha sido una bendición para mí en mi carrera fuera de la iglesia y como pastor de Shiloh. Mi historia para mí fue, nunca quise ser pastor. Mi esposa no quería casarse con pastor. Yo estudié, estamos hablando de estudio, yo estudié biología celular molecular. Oh, wow. Yo iba a ser doctor. Yo quería ayudarle a la gente, pero en un modo que yo pensaba era bueno. Pero Dios me dejó pensar que esa iba a ser mi carrera y ya que yo recibí a Cristo de los 15 años y medio, tenía mis problemitas en la ciudad de Oakland, me fui y me hice misionero por casi 3 años con Juventud con una Misión. Recibí mi grado de high school, regresé para colegio y la única iglesia que conocía yo era Shiloh. Wow. Mi mamá había recibido a Cristo aquí, ella conoció la fundadora, la doctora Violeta Kitely, que fue una bendición para ella, la animó. Yo vine a servir solamente y empecé a ir al colegio en San Francisco y ya después de eso apoyando y mi deseo siempre fue servir, nunca fue con la idea de ser pastor y ir a como Dios ha cambiado mis planes. Tremendo. Entonces decir que desde los 15 años está en Shiloh. De los 15 y medio no, mi mamá sí estaba de esa. Yo conocía de Shiloh, pero cuando regresé de los 18 años es cuando ya estuve yo aquí en la iglesia, empecé a servir y apoyar y ayudar. ¿Y cuando sirvió aquí, pastor, en qué área fue la primera que sirvió? Cuando empecé aquí, limpiando los baños. Oh. Me pusieron a mí a limpiar los toilets y tuve que parar de limpiar los baños porque me dio alergia a la amonia, porque estaba sirviendo tanto y tuve que parar de ayudar ahí. Me pusieron a ayudar a hacer mantenimiento y después de eso empecé a apoyar en otros lugares. Me pedían que compartieran los grupos de vida en esos días, hablar con los de colegio y carrera, el grupo de colegio y carrera en esos días. Lo que quisieran, yo servía. Ese era mi deseo, servir en la casa de Dios. No importa en qué área. No importa. Y les digo, limpiando toilets, hay veces en estos días me gustaría regresar a esa oportunidad de limpiar los toilets. ¿Nos puede hablar un poco más sobre la historia de Shiloh? Sí. ¿Cómo inicia Shiloh? ¿Quién inició Shiloh? Me encanta a mí la historia de Shiloh porque como vemos está en el cuarto, aquí solamente somos 4 o 5 en el cuartito, pero tenemos a gente de todas naciones. Sí. Tenemos a salvadoreñas, tenemos a afroamericanas, tenemos a gente de Venezuela y chicanos que no saben de dónde son. Yo aquí nací en Oakland con un español muy malo, pero y esa es la historia de Shiloh. Una misionera de Canadá vino a Oakland en 1965 con el deseo de empezar solamente estudios bíblicos. Ella era pastora en una iglesia allá. Antes de este tiempo estaba embarazada
Cuando estaba embarazada, su esposo se murió. Era médico en un avión para el ejército de Canadá. El avión chocó y ella se quedó viuda mientras embarazada. Tuvo a su hijo, lo crió, fue pastora viviendo abajo de una iglesia, y ya que la iglesia empezó a crecer, ya no la querían como mujer que fuera pastora, que ahora necesitaban a un hombre. Ella vino a Oakland, la estaban llamando aquí, empezó a hacer estudios bíblicos y los empezó a hacer en 1965 durante el movimiento civil de los Estados Unidos, en la casa de una señora afroamericana. Y ellos quisieron una iglesia y ella dijo no. Y así es como empezó Shiloh, una mujer blanca, canadiense blanca, en la casa de una mujer afroamericana y su familia, y de allí empezó el ADN de Shiloh, y aquí ya vamos a cumplir este septiembre que viene 55 años. Wow, y todavía sigue así, más de 40 naciones representadas en esta iglesia, más de 3,000 personas, y Dios ha sido muy fiel en traer las naciones. Nosotros creemos en traer las naciones a la presencia de Dios. Y tenemos misiones en otros países también, ¿verdad? Sí, misiones en otros países. Hemos ido mucho a México por Pastor Nacho. Tenemos relaciones en Ensenada, en Tijuana. También tenemos nuestro primer misionero fue a China, un americano. Él fue a China, no sabía cómo hablar chino, peor en su chino que mi español. Y él fue a Hong Kong, y de allí Dios le dio un corazón por la gente china, y ya tienen ellos, acabamos de irnos de allí, 50 años allí. Lo enviamos a él después de 2 años de existencia la iglesia. Y ya ellos han visto a 10 millones de personas recibir a Cristo, han repartido más de 12 millones de Biblia, y todavía sigue la iglesia ahí. Tenemos un instituto bíblico en Etiopía, en África, que es no solamente para esa nación, pero queremos ver todo África tocado con la palabra de Dios, y ya tenemos ahí 24 años. Me recuerdo porque yo fui en mi primer aniversario de mi matrimonio a empezar el colegio bíblico en Etiopía. Wow. Y sí, en Japón tenemos a misioneros alrededor de todo el mundo. Acabo de regresar de Lebanon, donde estamos haciendo una obra ahí, ayudándole a la gente de Siria que están ahí, y a la gente ahí para edificarlos con la palabra de Dios, y a ver a mucha gente. Ahorita se ve mucha gente recibiendo a Cristo ahí. Pastor, y una pregunta, ¿tienen pensado ir a otro país en los próximos años? Nosotros parte del ADN de esta iglesia es Efesios 4, que el ministerio sea para equipar a los santos para el ministerio. Parte de ese fruto, yo creo que va a ser gente llamados a ser pastores y misioneros. Nuestro deseo es ver en estos 3 a 5 años a misioneros ir a otras naciones, porque eso debe de ser fruto de lo que Dios nos ha llamado a ser de discípulos. Y donde Dios los llame, que nosotros los vamos a animar que vayan en el nombre de Cristo Jesús. Sí, creemos que eso debe de ser fruto natural del cuerpo de Cristo, donde vemos a gente que se queda en la iglesia, pero al mismo tiempo vamos a ver a gente que sale a todas partes del mundo, porque si estamos haciendo la obra de la palabra, siendo discipulados de Cristo, no solamente a gente que conocen a Dios, pero a discipulados de Cristo Jesús. Sí, tengo otra pregunta. Shiloh se conoce como casa de oración y profecía. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre eso? Desde el comienzo hemos siempre dicho, y hasta este día, no hacemos nada, no tomamos paso sin orar primero y escuchar la voz de Dios. Y eso es la profecía. 1 Corintios 14 nos dice sobre cualquier don, oren por eso, por la profecía. Y la profecía realmente es para edificar, para traer fuerza a la gente y para animar. Eso es lo que nos dice en 1 Corintios 14. Eso es parte de quién debemos de ser. Y no solamente el pastor, somos casa profética.
Y so creemos que si estamos orando, y oración, ¿qué es? Comunicación con Dios. Estamos hablándole y escuchando de Él. Y eso es nuestro deseo, que la gente, no solamente el pastor, no solamente los líderes, pero todos seamos gente de oración, seamos gente que escuchan la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Mucha gente tiene miedo de lo profético porque mucha gente ha tomado ventaja de la gente. Y ahora se oye mucho en muchas iglesias que lo apostólico, la profecía no es para ahora. Pero mi Biblia dice que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y yo le pregunto a esa gente, y por eso, porque eso sí, no, y el pastor sí, o el maestro sí, o el evangelista sí. Esos cinco dones son necesarios para equipar al cuerpo de Cristo. Porque la Biblia nos dice que Cristo no va a regresar por pastor, no va a regresar por Rosemary, Él va a regresar por su novia, el pueblo, una novia hermosa. Y las novias hermosas, yo me acuerdo mi esposa, ya 25 años que nos casamos, lo que la hizo hermosa fue que la pusieron junta. Todo estaba trabajando como debía, el maquillaje, el pelo, lo que traía, pues, el vestido y también el cuerpo de Cristo. Necesitamos a todas las partes funcionando y en ese momento, yo digo que ese va a ser el día cuando Cristo regresa por su novia hermosa y bonita. Y qué bueno que toque ese punto, pastor, porque casualmente el martes estuvimos con un testimonio grandioso en donde la persona fue muy herida. Y hablábamos también sobre lo del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no es uniformidad, sino que es diversidad. Sí. Y eso es algo que veo mucho en Shiloh, porque hay muchas naciones, no es solamente dirigido a un solo público, sino a todos, o sea, a diferentes países, y eso me gusta mucho. ¿Nos puede hablar un poco más sobre eso, por favor? Es tan necesario todas las partes. Nosotros creemos con todo nuestro corazón, y la Biblia nos dice eso, que la nueva unción, el nuevo vino que Dios tiene para este día está en todas las uvas. No solamente en una uva, pero en todas las uvas juntas. Cada parte, tenemos que recibir de cada parte. Si yo no recibo de alguien por ser mujer, o si yo no recibo de alguien por el color de su piel, o por su generación de donde es, yo no voy a recibir toda la revelación que Cristo tiene para mí. El momento que pensamos que yo tengo toda la revelación o que una clase de persona tiene, ya estamos empezando otro evangelio. Ese no es el evangelio. Se ocupa todas las partes que estén funcionando. Ahora nos vamos a ver ojo a ojo siempre. No, somos gente, somos diferentes, diferente vista, pero nos tenemos que amar. Nos tenemos que amar por los dones que cada uno tenemos en Cristo Jesús y vernos como necesarios. Por eso Dios nos dice, ama a Dios y a tu vecino. A lo mejor no te cae muy bien el vecino, pero ámalo. Y es parte, es necesario para tu vida. Y nos tenemos que ver necesarios. Yo creo el próximo movimiento, avivamiento que va a venir en este mundo no va a ser a través de un pastor o una voz. Va a ser a través del cuerpo de Cristo. Tremendo. Cada miembro funcionando. Como estamos hablando antes, cada uno diciendo la historia, el testimonio de la victoria que ellos han visto a través de la sangre de Cristo Jesús. Sí, retomando un poco el tema de Shiloh, me gustaría que compartiera con todos nosotros cuándo usted inició como pastor de Shiloh. Ya son muchos. Como le dije antes, yo quería estudiar, quería ser doctor, yo pensé que iba a tener mi otra carrera y sí, todavía yo funciono de dos vocaciones. Yo trabajo en la iglesia y trabajo fuera. Y estamos hablando con un grupo de hombres la semana pasada. Aunque la iglesia me puede pagar, yo pudiera hacer vida trabajando en la iglesia, nosotros creemos
que este patrón, mi esposa y yo, Dios nos tiene en esto para enseñarle a la gente que cada parte tiene que funcionar. Nuestra obra es solamente lo que necesitamos para hacer la obra más importante, que es el ministerio que Dios nos ha dado. Y cada uno de Dios nos ha dado un ministerio. Todos somos ministros, todos. Mi plan nunca era de ser pastor, quería servir. Desde los comienzos me casé, pidieron a mi esposa que fuera parte de los niños, que ayudara. Empezó como una maestra aquí, teníamos escuela, empezó como una maestra y después de maestra, un año después le preguntaron si fuera ella directora de los programas de niños. Yo le dije lo que Dios esté diciendo, yo no quería ser parte de eso. Y ya empezando me empezó a involucrar en servir a niños. Yo no quería nada de niños. Yo soy el más grande de 5. Yo no quería más niños en mi vida. Y Dios empezó a hacer cosas grandes a través del ministerio de niños en la iglesia. Entramos a todas las escuelas públicas. Tuvimos más de 1,600 niños que estaban viniendo a nuestros programas. Empezamos un programa después de escuela para los niños de las escuelas públicas en nuestra área. Y casi todos los ministerios evangélicos que tenemos ahorita nacieron a través del ministerio de niños. Y durante ese tiempo me pidieron que fuera anciano y yo les dije, oye, anciano no soy, estoy muy joven. Yo siempre no, y Dios diciendo sí, porque yo creo en la escritura nos habla la Biblia de poner mano al rastrillo y no miren para atrás. Y a mí no me gusta ser esa persona, no me siento bien haciendo esto, voy a hacer otra cosa. Yo quería estar seguro que era como Noé, 120 años edificando ese barco, hablándole a gente de Jesús todas las noches y nunca paró. Y si él hubiera haber parado por emoción, todos estuviéramos muertos, no hubiera humanidad. Y después de niños me pidieron que fuera anciano, después de anciano si estuviera en la mesa directiva, y de repente en noviembre de 2014 me pidieron si fuera el pastor de la iglesia y yo les dije no, y oramos mi esposa y yo y hoy escuchamos que Dios dijo sí, y yo empecé a decirle, ok, dame seña, lo quiero ver escrito en las nubes, y sí, lo que empezamos a orar Dios nos lo enseñó, y con mucha oración sentimos que esta es parte del llamado de nuestra vida, pero también lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo. No es lo último para nuestra vida. Yo creo que es más parte del proceso de lo que Dios nos está llamando a hacer. No fue a propósito, fue tomando cada día en el paso que Dios nos dirigió. Y aunque nos encantaban los niños, nos encantaban las cosas que estábamos haciendo, y como vemos ahorita, Dios nos estaba cambiando nuestros patrones de nuestra vida para traernos a una nueva temporada. Y yo creo que Dios está haciendo eso para toda la iglesia en este momento. Y hablando de una nueva temporada, pastor, ¿nos puede hablar cómo inicia Shiloh en español? ¿Cómo inició? Interesante. Shiloh por muchos años tenía el ministerio en español, pero siempre estaba en un cuartito. Y casi fue igual. Antes de ser el pastor principal, me pidieron si yo fuera pastor de iglesia en español. Y yo les dije, pues mi español es horrible, es terrible. Les dije no. Y al mismo tiempo oramos y le dije a Dios, séñame un seño. Y de repente Dios lo hizo. Y mientras yo estaba diciendo no, había otro cuarto de gente diciendo sí, y Javier va a ser el pastor sin decir que sí. De allí empezó Iglesia Shiloh, lo que se llama ahora Shiloh en español. Empezamos, y para decirles la verdad, le estaba diciendo al equipo hace unas cuantas semanas, mi primer sermón, usé una palabra que era maldición, y no sabía que era maldición, y al final del sermón,
cuando dimos el sermón, llegaron muchos al altar. Yo dije, mira, avivamiento, pero todos vinieron a gritarme por la mala palabra que había dicho. Y yo les dije, ¿cómo es mala palabra? Y me explicaron la palabra. Y dijo, ay, ay, ay. Les dije, yo no sabía, mi mamá siempre me llamaba eso de niño chiquito. Aprendí que mi español tenía que ser diferente, porque está en el ministerio hispano. Tenemos a mexicanos, tenemos a gente de Guatemala, de Venezuela, y supimos que era algo que Dios nos había llamado. Jesús me estiró mucho, y nosotros duramos como los pastores del ministerio en español por unos 4 años, y de allí otro pastor vino por un tiempecito. Ahora tenemos a Pastor Nacho y la pastora Roxana, que han sido increíbles, pero fue a propósito. Y el deseo fue, ya no queremos que el ministerio en español sea un ministerio de un cuartito. La gente en esos días ni sabían que eran parte de Shiloh. Mucha de la gente pensaban que se rentaba el cuarto. Los trajimos al servicio grande, al santuario, a propósito. Los estimados, los gastos de la iglesia, lo estamos haciendo a través de otros departamentos para que todos sepan que son parte del mismo ADN. Fue algo intencional, porque sabemos que ahorita yo creo que Dios quiere hacer algo tremendo en la comunidad hispana. Sí. Yo siempre, se ve en la Biblia, cada vez que Dios trae a gente de una nación a otra, la historia de la pastora Violeta, la historia de los misioneros que hemos mandado a otros países, ahora la historia de la comunidad hispana viniendo a esta nación, es para cambiar esa nación. Amén. Por la gloria de Dios. Yo creo que hay algo grande que Dios desea hacer en la comunidad hispana. Claro que sí, pastor. Cambiando un poquito de nuevo el tema, manteniéndonos un poco más a profundidad, ¿cuáles han sido los obstáculos más fuertes que usted ha enfrentado siendo pastor? Ay, 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 el que estamos ahorita. Cuando empezó esta pandemia, nunca pensé que los 2 temporadas más difíciles en la historia de Shiloh han ocurrido cuando primero fui pastor y ahora en esta pandemia. Y lo difícil para mí no es el obstáculo, porque a mí me gustan dificultades, soy raro, a mí me gusta la presión, me gusta montañas que se ven imposibles, a mí me encanta moviendo esas montañas, siendo pozo por esas montañas, tumbando esas montañas. Pero para mí lo que ha sido lo más difícil es de escuchar de Dios el patrón, lo que estamos hablando antes, que Él desea cambiar en la iglesia. Porque yo creo que en este tiempo Dios está tratando de cambiar unos métodos de la iglesia, no la misión, no el mensaje de la iglesia, nunca cambia eso, pero el modo en cual se está haciendo el ministerio. Para mí es tan importante de escuchar de eso, porque yo noto lo más canoso que me hago, lo más difícil es hacer cambios en la vida de una persona. Y para mí eso ha sido tiempo y de tomar ventaja del tiempo. Es la única cosa en este mundo que no se puede comprar más de. Tomar ventaja de cada momento que nos da Dios. Para mí eso es lo más importante. Vemos a una nación, 40 años anduvieron de vuelta y nunca entraron a su promesa. Yo quiero que seamos gente que entramos a las promesas y vamos a ver las paredes y vamos a ver la vida, y la vida más abundante que Dios tiene para nosotros. Extraordinario. Amén. Ahí tiene esta plataforma, pastor, si les quiere dar un mensaje a todos, a toda Shiloh, no nada más en español, sino que todos somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Qué les quiere decir? Los extrañamos los besos, extrañamos los abrazos, nos encantaría estar juntos otra vez, pero sabemos que Dios está haciendo algo increíble en este tiempo y queremos que sepan que estamos orando por ustedes constantemente. No es algo de una vez o 2 veces de la semana, es constantemente. Por favor, siguen orando con nosotros, siendo comunidad. No paren de ser comunidad y no paren de ser la iglesia.
de lo que Dios está haciendo en esta hora es increíble y no podemos esperar de escuchar los testimonios que van a tener la gente de lo que Él ha hecho por gente en este tiempo, provisión, protección, sanidad y movimiento adelante. Este es no un tiempo, yo creo con todo mi corazón, este no es un tiempo para estar parados esperando. Este es tiempo Acción. para mover adelante en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis estimados, fue un gusto tenerlos de nuevo a través de esta plataforma del Facebook Live. Y recuerden que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendiciones, nos vemos pronto. Bye bye. Amén. Dios me los bendiga. Gracias, Rosemary. Gracias, pastor. Dios me los bendiga. Gracias. Un placer tenerlo. Sí, un placer. Muy bonito. Gracias. Dios me los bendiga.